La filosofía presocrática constituye el primer intento sistemático de comprender el mundo mediante la razón, sin recurrir al mito como explicación de la realidad. Su aparición no es un acontecimiento súbito, sino el resultado de un proceso cultural en el que la observación del mundo, el contacto con otras civilizaciones y el desarrollo de las primeras formas de pensamiento abstracto generaron nuevas preguntas. Frente al relato mítico, donde los fenómenos naturales dependen de la voluntad de los dioses, los pensadores presocráticos buscaron identificar principios permanentes capaces de dar cuenta del orden del cosmos. Este tránsito redefine la relación entre el ser humano y el mundo, ya que no se trata ahora de narrar el origen de las cosas, sino de explicarlo. En este contexto aparece una pregunta fundamental: ¿de qué está hecho el universo? Esta cuestión marca el inicio de una tradición especulativa que busca el elemento primero, el arjé, del que todo procede y al que todo retorna. No se trata aún de una ciencia en sentido moderno, pero sí de una investigación racional guiada por observación, argumentación y la exigencia de coherencia. La naturaleza, la physis, se convierte así en objeto de estudio, no de veneración. Las primeras respuestas son tentativas, son fragmentarias, diversas también, pero comparten una intuición como la realidad es accesible al pensamiento. La primera gran línea dentro del pensamiento presocrático la constituye la escuela de Mileto, donde Tales, Anaximandro y Anaxímenes proponen distintas posibilidades para el principio del cosmos. Tales identifica el agua como fundamento de todo. Anaximandro elige un principio indefinido, el apeiron, que trasciende las formas sensibles. Anaxímenes propone el aire como elemento originario, comprensible mediante procesos de rarefacción y condensación. Bien, estos planteamientos muestran la búsqueda de una unidad tras la multiplicidad del mundo. Aunque sus propuestas materiales puedan parecer ingenuas, representan algo muy importante. El universo no depende del capricho divino, sino de una estructura inteligible. El siguiente paso lo representa el pitagorismo. Pitágoras y sus discípulos dirigen la reflexión hacia un plano menos material y más formal. Aquello que da orden al mundo no es un elemento físico, es número, es proporción. En su pensamiento, la armonía matemática se convierte en clave para interpretar el cosmos y también la vida humana. La música, las estrellas y la conducta obedecen, según esta perspectiva, a principios numéricos. La filosofía pitagórica introduce así un criterio abstracto que trasciende lo concreto, anticipando la posterior reflexión metafísica y formal. La idea de que la realidad tiene estructura racional estableció una tradición que influirá directamente en Platón. Frente a esta visión ordenada y armónica, surge la filosofía de Elea, que cuestiona la experiencia del cambio. Xenófanes critica la religión antropomórfica y propone un Dios único, inmóvil y eterno, diferente del mundo sensible. Parménides lleva esta intuición a su formulación radical: el ser es uno, inmóvil, indivisible y eterno. El cambio, la multiplicidad y el devenir no son realidades, sino apariencia. Su razonamiento se apoya en un principio lógico: no es posible pensar el no ser. Así, todo lo que parece
nacer o perecer es ilusión del sentido. La filosofía se separa definitivamente del mito al vincular pensamiento y ser. Zenón, discípulo de Parménides, refuerza estas tesis mediante paradojas destinadas a mostrar la imposibilidad lógica del movimiento. El pensamiento eleático plantea un desafío muy importante. Si el ser es uno e inmóvil, ¿cómo explicar el cambio evidente del mundo? Las respuestas surgirán en la siguiente etapa, donde la filosofía del devenir recupera la experiencia del movimiento sin abandonar la argumentación racional. En este nuevo horizonte surge la figura de Heráclito, para quien el cambio no es problema, sino esencia del ser. Todo fluye, dice, nada permanece. La realidad es devenir. El logos, el principio universal, garantiza coherencia dentro de ese cambio continuo. El mundo no es caos, sino tensión entre opuestos. Heráclito responde así a los eleatas mediante una nueva ontología del movimiento. Otros pensadores intentan conciliar unidad y multiplicidad. Empédocles propone 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, sometidos a fuerzas contrapuestas: amor y discordia. El cosmos es mezcla y separación de estos principios. Anaxágoras introduce la noción de partículas infinitas, las homeomerías, y una causa ordenadora, el nous, que organiza el caos inicial. Con él aparece una forma primitiva de explicación teleológica. El universo no solo existe, sino que está ordenado por una inteligencia. El desarrollo ulterior del pensamiento presocrático culmina con el atomismo, que ofrece respuesta alternativa al dilema entre unidad y cambio. Leucipo y Demócrito afirman que la realidad se compone de átomos indivisibles que se desplazan en el vacío, combinándose y separándose. El cambio se explica sin negar permanencia. Los átomos son eternos, pero sus configuraciones varían. Aquí desaparece la apelación a fuerzas externas y a principios finalistas. Todo sucede por necesidad mecánica. La naturaleza es explicada mediante procesos de colisión, de movimiento y de disposición espacial. Esta visión anticipa, de forma muy sorprendente, concepciones modernas del universo. En conjunto, la filosofía presocrática constituye un laboratorio intelectual en el que nacen las preguntas y estructuras básicas del pensamiento occidental. La pregunta por el origen, la naturaleza de la realidad, el sentido del cambio y la posibilidad del conocimiento se formulan aquí por primera vez con exigencias racionales. La diversidad doctrinal no representa confusión, sino una riqueza de perspectivas en torno a los mismos problemas. Este periodo no cierra respuestas, sino que abre caminos. Cada escuela aporta una intuición que la siguiente analiza, prolonga o corrige. Al final, la filosofía presocrática deja instalada una convicción duradera. El mundo es comprensible y el pensamiento humano puede dar razón de él.